Buenas tardes, mi nombre es José Ángel Ortiz, de la materia de análisis de sistemas de potencia, y yo le voy a hablar sobre los flujos de potencia. Soy de la extensión Maturín. Barras de carga. Las barras de carga son los nodos donde no existe generación y se conectan las cargas de los consumidores. En estas barras, la potencia activa y la potencia reactiva son valores conocidos, mientras que la magnitud del voltaje y su ángulo de fase son los incógnitas a determinar mediante el cálculo. Se consideran las barras más comunes en un sistema de potencia, representando puntos de retiro de energía donde el comportamiento de la demanda es el factor determinante. Las barras de voltaje controlado son barras correspondientes a los nodos donde se encuentran conectados los generadores eléctricos. Estas características se caracterizan porque la potencia activa inyectada y la magnitud del voltaje se mantienen constantes. El objetivo del flujo de potencia en esta barra es calcular la potencia reactiva necesaria para mantener ese nivel de voltaje y determinar el ángulo de fase de la tensión. Son fundamentales para el control de la estabilidad de voltaje en la red. La barra de compensación, o también conocida como slack bus, es un nodo único en el sistema de potencia, generalmente unido al generador de mayor capacidad que sirve para equilibrar el balance de energía. En esta barra se fijan la magnitud del voltaje y el ángulo de fase, usualmente a 0 grados para referencia. Su función principal es absorber o suministrar las diferencias de potencia activa y reactiva que surgen debido a las pérdidas en las líneas de transmisión, las cuales no se conocen con exactitud hasta que el flujo de potencia sea resuelto por completo. El método de Gauss-Seidel. El método de Gauss-Seidel es una técnica numérica utilizada para resolver el conjunto de ecuaciones algebraicas no lineales que describen el flujo de potencia en un sistema. El proceso consiste en un método iterativo en el cual, al asignarle valores estimados de voltaje a las ecuaciones del sistema a partir de valores de potencia activa y reactiva, de esta forma se obtiene otro conjunto de valores que se usa para calcular otro conjunto de voltaje de barra de forma iterativa. El proceso concluye cuando los cambios de los valores sean menores a un porcentaje especificado o un error. La primera ecuación que se puede apreciar es el inicio del despeje de las ecuaciones de voltaje, considerando que estas ecuaciones se obtienen para un sistema en el que la barra 1, para un sistema de cuatro barras, en el cual la barra 1 es una barra de compensación o slack. Al despejar el valor del voltaje de la barra 2, se obtiene la ecuación de la parte inferior. Para ya aplicadas estas ecuaciones a los métodos iterativos del Gauss-Seidel, se tiene en la primera ecuación, que es el voltaje de la barra 2, no, que toma en cuenta los valores iniciales de tensión que se asignan para poder obtener una progresiva, ¿no?, al valor real de la tensión del sistema. No, también tenemos de igual manera a un valor asignado para la tensión, ecuación de la tensión de la barra 3. Y por último tenemos la ecuación del método de Gauss-Seidel aplicada a los flujos de potencia, donde BI elevado a la interacción K es igual a la fórmula que se puede apreciar. La última fórmula de BI y elevado a la K es una fórmula para calcular un factor de aceleración. Según la experiencia que se tiene con el método de Gauss-Seidel, si se multiplica un factor numérico por las ecuaciones, se puede reducir el número de iteraciones necesarias para poder llegar al valor que se está aproximando el sistema, reduciendo el trabajo necesario, o los cálculos. Por lo tanto, se calcula mediante la ecuación que se puede ver en pantalla, ya en la parte inferior. En el estudio de un caso práctico para el método de Gauss-Seidel, partiendo de lo que se había especificado antes con respecto a las ecuaciones, para comenzar la iteración, el primer paso es clasificar las barras del sistema de acuerdo con las variables que son conocidas y las que deben calcularse, como son las barras de carga, de voltaje controlado o de compensación. Una vez que se identifican las barras, se debe establecer la matriz de admitancia si no, esta no la da el ejercicio o si no se han especificado. El proceso comienza con una estimación inicial, es decir, asigna un valor de voltaje inicial que uno crea que se pueda aproximar al valor
que debería tener esas barras. Al iniciar las iteraciones para cada barra de carga se utiliza la ecuación de Gauss-Seidel para calcular una nueva y mejor estimación del voltaje. La fórmula usa la inyección de potencia neta programada en esa barra y los valores de la matriz de admitancia para calcular estimaciones de voltaje cada vez más precisas. El método de Newton-Raphson. El método de Newton-Raphson permite el análisis de flujo de potencia. Sí. Este requiere resolver sistemas de ecuaciones algebraicas no lineales que surgen del balance de potencia activa y reactiva en cada sistema. El método de Newton-Raphson linealiza esas ecuaciones no lineales de potencia en cada iteración mediante la expansión en serie de Taylor, lo que permite resolver un sistema de ecuaciones lineales para encontrar las correcciones a las variables de estado. Estas correcciones o errores nos aproximan a las soluciones del problema. Se evalúa la derivada parcial de las ecuaciones para cada iteración armando una matriz de Jacobi y en esencia, el método consiste en asumir un valor de potencia, se calcula el error, se arma la matriz de Jacobi y al resolverse se obtienen los valores de potencia requeridos. Si el valor tiene un gran error, se repite la iteración con este nuevo obtenido como si fuera el valor inicial que se tomó en la primera iteración. Y así sucesivamente. Como podemos apreciar, abajo a la izquierda tenemos nuestra matriz de Jacobi según las derivadas parciales con respecto todas las funciones presentes en las ecuaciones no lineales. ¿Ves? Y ya aplicado de las ecuaciones a las ecuaciones de potencia, sea activa y reactiva, según el método de Newton-Raphson. Para la solución de flujo de potencia en el método de Newton-Raphson, el objetivo principal del flujo de potencia es determinar los voltajes complejos, magnitud y ángulo en todas las barras del sistema eléctrico bajo condiciones de carga y generación dadas. En cada iteración K, primero se calcula el desajuste de potencia para cada barra, excepto la barra de compensación, ya que su potencia activa y reactiva no están especificadas. El desajuste es la diferencia entre la potencia especificada y la potencia calculada usando los valores del voltaje y ángulo de la iteración actual, como se puede ver en la ecuación de la derecha. O sea, que es la diferencia entre la potencia de la iteración progresiva y la potencia calculada. Y lo mismo con la potencia reactiva. Para el método de Newton-Raphson en el estudio de un caso práctico, se tomará un ejemplo a partir de las siguientes ecuaciones lineales, les G1 y G2, considerando un parámetro U como un número fijo a la 1 y seleccionando las condiciones iniciales como x1 igual a 0 y x2 igual a 1. No, el índice de precisión epsilon igual a 10 a la menos 5 para este ejercicio. Para resolver este ejercicio se obtienen las derivadas parciales de la matriz de Jacobi con respecto a las x. Se arma la matriz dado que en este caso u tiene un valor fijo dado por el ejemplo o ejercicio. Lo que nos daría que la matriz de Jacobi, una vez resueltas las derivadas parciales, quedaría de la siguiente manera. No se aprecia en la diapositiva. Ya con esto se obtiene el vector de errores para la primera iteración. Posteriormente se invierte la matriz para obtener las correcciones iniciales y se realizan las operaciones entre matrices para obtener los valores a sustituir en las ecuaciones, para obtener las primeras iteraciones de x. Como podemos ver, con las primeras iteraciones de x se obtiene un valor de menos 0,6 y menos 0,3. A aplicar el error se obtiene menos 0,150 y 0,925. Como se puede apreciar, las correcciones exceden las tolerancias especificadas, por lo que es necesario seguir iterando. Se repite el mismo procedimiento y se utilizan los valores obtenidos para la siguiente iteración, para así obtener un resultado más preciso. Ahora con el uso de los datos para el diseño y operación de los sistemas. En el estudio de flujo de potencia, las compañías usan programas muy elaborados dirigidos a evaluar la adecuación de una red compleja. Estos proporcionan importante información del sistema en relación con el diseño y operación de los sistemas que se construyen, o como mejor dicho, que están por construirse. Un estudio de flujo de potencia en operación normal es la base. Con los resultados del caso, se obtiene un punto de comparación para situaciones anormales en los que va a operar la línea de transmisión.
El ingeniero que planea la línea puede cubrir las debilidades encontradas en el estudio como voltajes bajos, sobrecarga o condiciones de carga excesiva. La interacción entre el diseñador del sistema y el programa de flujo de potencia continúa hasta que el comportamiento satisface la planeación local y regional o el criterio de operación de la línea de transmisión. Es por ello que es importante el análisis de las cargas y el flujo de las potencias hacia las mismas. Muchas gracias por su atención.